Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Justo hemos terminado la semana de la Computex, que hemos tenido un montón de noticias y unos noticiarios súper largos, y nos llega el E3 y tenemos otra vez un montón de noticias. AMD ha anunciado su Ryzen 9 de 16 núcleos, ha anunciado también sus nuevas gráficas Navi, parece que Nvidia también va a sacar tarjetas gráficas, y tenemos por ahí un benchmark filtrado de un procesador Intel que, como sea real, va a ser una auténtica bestia. Así que bueno, un anuncio y empezamos. Vamos a empezar hablando por lo que AMD anunció en su conferencia en el E3. La estrella del E3 fue el Ryzen 9 3950X. Este procesador ya sabíamos que existía, pero ahora se ha presentado oficialmente, y es una locura. Es la cosa más bestia que se ha lanzado nunca en la gama doméstica. Es un procesador de 16 núcleos y 32 hilos a una frecuencia boost de 4,7 GHz. Para que os hagáis una idea, hasta ahora lo más potente que teníamos en la gama doméstica era el i9 9900K. Este Ryzen 9 ofrece una potencia por núcleo similar a ese i9, de hecho es posible que incluso ofrezca más potencia por núcleo, pero tiene el doble de núcleos, es decir, es el doble de potente que lo más potente que teníamos hasta ahora. Su precio es de $749. Este precio puede parecer muy alto, de hecho que yo recuerde es el procesador más caro que ha salido nunca en la gama doméstica, pero si lo ponemos en perspectiva es en realidad un procesador muy barato. Este Ryzen 9 3950X compite contra la gama extrema de Intel, en concreto contra el i9 9980XE de 18 núcleos y el i9 9860XE de 16 núcleos. De hecho, el Ryzen 9 3950X ya se ha dejado ver por Geekbench superando al i9 9980XE, y no precisamente por poca diferencia. El 9980XE da en Geekbench mononúcleo 5300 puntos y en multinúcleo 42000 puntos, y este Ryzen 9 da 5868 puntos en mononúcleo y 61000 puntos en multinúcleo. Pasa por encima del i9. ¿Y cuánto cuesta este i9? Este i9 cuesta 2000 euros, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante un procesador de la gama extrema de Intel, de la plataforma de alto rendimiento, es decir, la plataforma X299, por lo que si queremos usar este procesador también tendremos que comprar una placa base X299, placas base que son muy caras. Entre placa base y procesador nos ponemos en unos 2500 euros. En cambio, este Ryzen 9 cuesta $749 y encima es un procesador de la gama doméstica, que sí que es verdad que pierde algunas características que no tiene la gama extrema, como el Quad Channel, pero que tiene la ventaja de que tendremos placas base asequibles para este procesador, placas base de 150 euros, 200 euros. Por lo tanto, este Ryzen 9 es un paso adelante en el mercado de procesadores muy importante, porque te está ofreciendo la potencia que hasta ahora solo podías alcanzar gastándote más de 2000 euros en un procesador de la gama extrema por $749. Es decir, esa potencia antes estaba limitada a unos pocos. Muy poca gente podía permitirse comprar un i9 9980XE. Ahora AMD ha traído ese rendimiento antes limitado a un grupo muy pequeño de usuarios a la gama doméstica. Y sí, este procesador sigue siendo caro, son 700 y pico dólares, pero es algo que una persona normal podría plantearse comprar. Para una persona normal dejarse 2000 y pico euros en un procesador es una completa locura, pero sí es probable que pueda hacer el esfuerzo de comprar este Ryzen 9 si de verdad le va a dar uso y le va a sacar rentabilidad. Vamos, que este Ryzen 9 está haciendo algo muy importante. De hecho, ya es la segunda vez que la arquitectura Ryzen provoca estos cambios en el mercado. Antes de salir la primera generación de Ryzen, los únicos procesadores 8 núcleos 16 hilos que podías comprar eran los Intel de la gama extrema y costaban 1000 euros más el pastón que te dejabas en la placa base. La primera generación de Ryzen ofreció ese rendimiento de procesadores de 1000 euros en el rango de los 300 euros. El Ryzen 7 1700 costaba 300 euros siendo un procesador de 8 núcleos 16 hilos con además una potencia por núcleo muy similar a esos procesadores de la gama extrema de Intel. Y ahora AMD lo ha vuelto a hacer, pero ahora duplicando los núcleos. Ahora no ha convertido los 8 núcleos en asequibles, que ya lo son, ahora ha convertido los 16 núcleos. Desde que salió Ryzen, quien está llevando el mando del mundo de los procesadores, quien está escogiendo lo que pasa en el mercado y hacia dónde vamos, está siendo AMD con Ryzen. Intel se ha quedado en un segundo plano. Su papel en los últimos años en el mercado de procesadores ha sido simplemente verlas venir e intentar salir lo mejor parado posible. AMD
quiso también mostrar de lo que es capaz el Ryzen 9 3950X llevándolo al extremo, es decir, overclock extremo con nitrógeno líquido. Este tipo de pruebas para los usuarios comunes suelen ser anecdóticas. El overclock extremo mola mucho, pero que un procesador con nitrógeno líquido de más puntos que otro pues no nos influye en nada. No son escenarios reales. Sin embargo, de este benchmark sí que podemos sacar algunas conclusiones. Lo primero es que el 3950X alcanzó los 5 GHz con un voltaje de 1,6 voltios. Eso quiere decir que, salvo que estuviesen utilizando un voltaje muy por encima del necesario porque simplemente no querían andar jugando con los voltajes, querían simplemente ponerlo a 5 GHz y que funcionase, significaría que nos podemos olvidar de que los Ryzen alcancen 5 GHz con overclock, porque normalmente el límite seguro de voltaje que se suele recomendar para procesadores modernos es 1,35 voltios. 1,6 voltios en procesadores modernos es una locura, fundes el procesador en 10 minutos. Por lo tanto, si necesita 1,6 voltios para 5 GHz, quiere decir que cuando lo tengamos en casa ni de coña se va a acercar a 5 GHz con overclock. Y segundo, las RAM que se utilizaron fueron memorias RAM de DDR4 a 5100 MHz. Ya sabéis que los Ryzen actuales solían tener bastantes problemas con las memorias RAM, les costaba subirlas a frecuencias altas, pero eso se termina con Zen 2. El problema que tenía Ryzen con las memorias RAM es que Infinity Fabric, las interconexiones que comunican los diferentes grupos de núcleos del procesador, estaba ligado a la frecuencia de la RAM. Es decir, Infinity Fabric funcionaba siempre a la mitad de la frecuencia de la memoria RAM. Y el problema de Ryzen no era que no soportase memorias a frecuencias muy altas. El problema es que Infinity Fabric tiene un límite. Podía subir un poco la frecuencia con RAM más rápidas, pero llegado a un punto se volvía inestable y ya no podía seguir subiendo la frecuencia de la RAM. Por lo tanto, el factor limitante era Infinity Fabric, no las memorias RAM en sí. Con Zen 2 van a cambiar bastantes cosas relacionadas con este aspecto. Lo primero es que Infinity Fabric ya no funciona a la mitad de la frecuencia de la memoria RAM. Ahora funciona en relación 1:1, es decir, funciona a la misma frecuencia que la memoria RAM, lo cual significa que el ancho de banda de Infinity Fabric se duplica. Ahora las conexiones internas del procesador pasan a ser el doble de rápidas y también Infinity Fabric va a ser capaz de alcanzar los 3700 MHz. Es decir, vamos a poder subir nuestras memorias RAM hasta los 3700 MHz. Evidentemente, al existir esta dependencia entre Infinity Fabric y las memorias RAM, a cuanta más frecuencia funcionen nuestras memorias RAM, más ancho de banda tendrá Infinity Fabric. Por lo tanto, las comunicaciones dentro del procesador serán más rápidas y el procesador tendrá un mejor rendimiento. Donde más notaremos esta mejora de rendimiento es en tareas donde las latencias de las comunicaciones importen más. Esos son las aplicaciones en tiempo real, como los videojuegos. Bien, entonces ahora Infinity Fabric es el doble de rápido y encima llega a frecuencias más altas. Pero si he dicho que va a llegar a unos 3700 MHz, ¿cómo es que han puesto esas RAMs en Cinebench a 5100 MHz? Bien, porque los Zen 2 también van a permitir que Infinity Fabric trabaje en relación 1:2 como en generaciones anteriores, es decir, que Infinity Fabric funcione a la mitad de la frecuencia de la memoria RAM. Eso quiere decir que estás como reduciendo la frecuencia de Infinity Fabric para poder meter memoria RAM a frecuencias mucho más altas. Ahora bien, esto solo tiene sentido en temas de overclock extremo y todo esto. Para usuarios normales, lo mejor son RAMs a 3700 MHz. Bueno, en realidad la frecuencia no es 3700 MHz, es 3740 y algo, no sé el nombre exacto, pero es por ahí, 3700 MHz. Así que lo ideal para los Ryzen 3000 van a ser memoria RAM a 3600, 3700 MHz. Ese va a ser el punto dulce y el punto de máximo rendimiento. Pasar de ahí no tiene sentido porque vas a hacer que Infinity Fabric funcione a la mitad de la frecuencia y para obtener el mismo rendimiento necesitarías RAMs a frecuencias altísimas. Unas RAMs, por ejemplo, a 4000 MHz deberían ser mucho más lentas que unas RAMs a 3600 MHz en Zen 2. Y sé que después de decir esto me vais a decir, ostras, yo tengo una RAM 3200 MHz y quería comprarme un Ryzen 3000. ¿Debería cambiar mis RAMs por unas 3600 MHz para tener el máximo rendimiento? Mi respuesta es no. Sí que es verdad que en Ryzen, cuando subes la frecuencia de las memorias, el rendimiento mejora. Sin embargo, la diferencia no es descomunal. Entre 3200 MHz y 3600 MHz, la diferencia de rendimiento va a ser mínima. No merece la pena gastar dinero. De hecho, tu RAM 3200 MHz muy seguramente las puedas overclockear y ponerlas mínimo a 3400. Y si son chips buenos, por ejemplo Samsung B-Drive, a 3600 MHz las pones seguro. Después, otra de las cosas muy interesantes del E3 fue que AMD nos mostró más comparativas de rendimiento en gaming.
La comparativa más interesante es la del i9 9900K, el que actualmente es el procesador más rápido para juegos, contra el nuevo Ryzen 9 3900X. Recordemos que este i9 cuenta con 8 núcleos y 16 hilos y este Ryzen 9 con 12 núcleos y 24 hilos. Sin embargo, ambos se sitúan en el mismo rango de precios, por eso se están comparando, porque ambos van a costar más o menos lo mismo. Y en las pruebas ambos procesadores tienen un rendimiento muy parejo, están los dos a la par. En unos juegos gana un procesador, en otros juegos gana otro procesador, están ahí los dos procesadores a la par. Pero es un muy buen indicativo para los Ryzen 3000 que en juegos que antes a Ryzen se atragantaban, como CSGO, donde los Ryzen solían tener un rendimiento bastante malo, o GTA V, donde también solían dominar los procesadores Intel, ahora el Ryzen 9 3900X supere al i9 9900K. Esto significa que estos Ryzen 3000 van a mejorar mucho el rendimiento en juegos de los Ryzen anteriores, y también indica una mejora en potencia por núcleo muy importante, porque por ejemplo CSGO es un juego que tira mucho de potencia por núcleo, y aquí se ve como es precisamente el juego donde el Ryzen 9 3900X más ventaja saca al i9 9900K. Por lo tanto, estos Ryzen 3000 en potencia por núcleo, ojito, porque van a ser muy buenos y van a superar a Intel. Sin embargo, para saber cuál de los dos procesadores sale ganando y cuál se lleva el trono del mejor procesador para gaming del mercado, tendremos que esperar a tenerlo por aquí, hacer las reviews, probarlos a diferentes frecuencias, ver los dos sobreclockados al máximo qué rendimiento dan, probar con memorias RAM rápidas, lentas y todo eso. Vamos, lo que siempre hacemos cuando salen nuevos procesadores. En las reviews veremos exactamente dónde está cada procesador y quién se lleva la corona del gaming. Que en realidad la batalla ya la tiene ganada el Ryzen 9 3900X, porque sabemos que es un procesador que va a tener la misma o más potencia por núcleo que el i9 9900K, tiene 12 núcleos versus 8 de Intel, por lo que en potencia multinúcleo le va a pasar por encima, tiene características más modernas como el PCI Express 4.0 y ambos procesadores van a costar más o menos lo mismo, por lo que, salvo que de repente las reviews nos pegamos un sorpresón, el Ryzen 9 3900X va a ser la mejor opción. Yo no tengo ninguna duda de qué procesador me compraría, pero siempre está esa cosa de ver quién da ese FPS extra y se convierte en el líder del gaming. Eso lo veremos en las reviews, porque además AMD hizo estas comparativas favoreciendo un poco a los procesadores Intel, porque no utilizaron los últimos parches de seguridad que han salido para solucionar vulnerabilidades en procesadores Intel, los cuales apenas afectan al rendimiento en gaming, pero cuando la cosa está tan apretada, un FPS más o un FPS menos puede cambiar la cosa, y tampoco utilizaron el nuevo scheduler optimizado para Ryzen del que vamos a hablar ahora. Los últimos 2 años hemos hablado muchísimo de Ryzen, ya conocéis que son procesadores un tanto peculiares, porque son en realidad procesadores más pequeños que unidos crean procesadores más grandes. AMD creó lo que ellos llaman CCX, que es básicamente un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, y uniendo dos de estas CCX crean un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, pero luego además también unen estos procesadores de 8 núcleos para crear por ejemplo ese Ryzen 9 de 16 núcleos que hemos visto, o para crear los Threadripper de 32 núcleos, o los EPIC de 64 núcleos. Es como una especie de Lego, tienes unas piezas pequeñitas con las que vas creando piezas más grandes. Y precisamente este es el fuerte de los Ryzen, porque AMD solo tiene que invertir en mejorar este procesador de 4 núcleos y 8 hilos, no tiene que invertir en desarrollar 20 procesadores diferentes, y además fabricar procesadores pequeñitos y luego unirlos es mucho más fácil y baratos que fabricar chips gigantes de golpe. Pero bueno, dentro de poco voy a dedicar un vídeo a este tema donde lo explicaré en profundidad. Vamos a lo que nos interesa. Esta característica de los Ryzen también hace que haya que tenerlo en cuenta a la hora de programar, porque tienes que tener en cuenta que un núcleo se comunique con el núcleo de al lado no es lo mismo a que un núcleo se comunique con otro núcleo que está en otra CCX, o incluso en otro de estos procesadores de 8 núcleos. Las latencias son diferentes. Por lo tanto, en un Ryzen siempre quieres que las comunicaciones de un núcleo con un núcleo que está en otro CCX sean las mínimas posibles. Quieres intentar agrupar las tareas de forma que los procesadores de una CCX trabajen juntos y los procesadores de otra CCX trabajen juntos pero por separado, compartiendo la mínima información posible. Sin embargo, Windows 10 por alguna razón le mola mucho esto de hacer que los procesos salten de un núcleo a otro. Cuando desarrollaron Windows 10 los Ryzen no existían y que el núcleo 1 se comunique con el 16 pues no importaba para nada, y que de repente un proceso saltase del núcleo 16 al núcleo 3 pues tampoco afectaba en nada. De hecho en su momento lo hicieron así para sacar el máximo rendimiento de los procesadores que había en su momento, por algo lo harían de esta manera el kernel de Windows. La cosa es que esto a los Ryzen no les sienta nada bien,
Y por ello, AMD y Microsoft han trabajado juntos para sacar una versión optimizada del scheduler de Windows para los Ryzen. Este nuevo scheduler conoce cómo son los Ryzen, cómo es el tema de las CCX y siempre intentará agrupar las tareas de forma que se eviten latencias innecesarias por comunicar núcleos que están en diferentes CCX. Y AMD asegura que gracias a esto se puede conseguir, por ejemplo en videojuegos, una mejora de hasta un 15% de rendimiento. Bien, este scheduler ya está activo en la última versión de Windows, la 1903, y si tenéis un Ryzen os recomiendo que actualicéis Windows a esta versión, porque es la que más rendimiento va a tener de vuestro procesador. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es que estas mejoras de rendimiento no van a ser para todo. De repente no va a rendir tu procesador un 15% más en todos los juegos ni nada por el estilo, sino que van a mejorar el rendimiento solo donde hasta ahora había problemas, solo en juegos que hasta ahora tenían problemas con los Ryzen y donde se estaba perdiendo rendimiento por mala optimización. Por ejemplo, hay gente que ha notado mejoras de rendimiento muy importantes en el juego Black Desert. En el benchmark 3 de Mar la gente también está reportando que el rendimiento mejora, aunque este es un benchmark y no importa demasiado. Rocket League parece que es también otro de los juegos donde este nuevo scheduler mejora el rendimiento, pero tened en cuenta que en la mayoría de juegos el aumento de rendimiento es mínimo o inexistente, pero es una mejora muy importante para los Ryzen. Hay muchas situaciones donde no le estaba sacando el 100% de estos procesadores porque Windows no sabía cómo aprovechar el procesador y a partir de ahora se va a poder. Y hay escenarios donde el rendimiento va a mejorar simplemente instalándote la última versión de Windows. Y bueno, llevamos 15 minutos hablando de procesadores, pero tendremos que montar estos procesadores en alguna placa base, ¿no? Y también tenemos novedades respecto a las placas base X570. Lo primero, algunas buenas noticias entre comillas, y es que ya sabéis que las placas base X570 van a ser bastante caras, porque tenemos el PCI Express 4.0 que encarece las placas base porque es más difícil de implementar. También son placas base con una calidad bastante superior a las placas base que había hasta ahora para Ryzen, y eso va a ser que sean bastante carillas. De hecho, hasta ahora pensábamos que las placas base X570 más baratas partirían desde unos 200 y pico euros. Por suerte, esta semana sabemos que Asus tendrá modelos que partirán desde los $160, que será la Prime X570p. Después tendremos la TUF por $169, luego la Strix Gaming por $299, y aquí pegamos un salto en precio, y después tendremos la mítica Crosser por $360. Esto ya se nos va mucho de precio, pero bueno, al menos sabemos que habrá algunas placas base en el rango de los $160, que son placas base muy básicas y la gama de entrada de Asus, pero algo es algo. De todas formas, recordar que siempre podéis utilizar una placa base X370 o X470 con los Ryzen 3000. Es decir, que no hace falta pagar 300 euros por una placa base X570 decente, sino que te puedes comprar una X470 que ahora están súper baratas porque están haciendo limpieza de stock y actualizando la BIOS, utilizarla para tu Ryzen 3000. Vas a perder el PCI Express 4.0, pero quitando eso no debería haber ninguna diferencia significativa. El rendimiento desde luego va a ser exactamente el mismo, lo pongas en la placa base que lo pongas, siempre y cuando evidentemente la placa base pueda con el procesador. Si me pones el Ryzen 9 de 16 núcleos en una placa base de 50 euros, la vas a quemar. Y viendo que las placas base X570 van a ser caras, ¿cuándo llegarán el resto de chipsets, los chipsets de gama media, el B550 y A520? Bien, AMD ha confirmado que no llegarán hasta el año que viene, lo cual tiene lógica, porque si el PCI Express 4.0 está complicando las placas base actuales y está haciendo las X570 muy caras, no tiene sentido sacar estos chipsets porque las placas base serían igual de caras. Si el problema es el PCI Express 4.0, pues da igual el chipset que uses, que la placa base va a ser cara. Entonces las placas base gama media y baja llegarán más adelante, dentro de varios meses, cuando el tema de las placas base esté más pulido y ya se puedan hacer placas base con PCI Express 4.0 y todas las cosas nuevas de los Ryzen 3000 a precios asequibles. Y después apareció por ahí una información hablando de placas base X590, lo cual creo que no tiene mucho sentido y de hecho me recuerda mucho a aquellos rumores que había de placas base Z490 para los Ryzen 2000. Ha aparecido un documento de Gigabyte donde aparece el chipset X570 y X590, aunque en todos los casos aparecen los dos, aparece el primero barra el otro. Esto es igual que pasó hace tiempo con esas placas base Z390 que se rumoreaban para los Ryzen 2000, aparecieron de igual forma. Y esto es simplemente que quien hizo este documento todavía no sabía cómo se iban a llamar los nuevos chipsets, no sabía si iban a ser 570 o como Intel había sacado el Z390, pues les iban a llamar ellos también 590 y dijo, pues pongo los dos y punto, y luego ya elegiremos cuál de ellos es el de verdad. Porque además no tendría ninguna lógica que un chipset por encima del 570 existiese, porque por ejemplo la propia Gigabyte ya ha sacado una placa base espectacular con el chipset 570, una placa base con 14 fases de alimentación reales, el VRM
enorme, más bestia que hemos visto hasta ahora en placas base de este tipo. Por lo tanto, ¿por qué iban a hacer esa bestialidad con el chipset 570 si supieran que en 2 meses iba a salir el chipset 590? Evidentemente se hubieran guardado la placa base tocha para el chipset tocho. Y además, ¿qué narices incluiría este nuevo chipset? Salvo que este chipset sea el chipset que utilicen los nuevos Threadripper, yo creo que no va a existir. Y hablando de los Threadripper, muchos nos preguntábamos si los Threadripper iban a desaparecer, porque con 16 núcleos en la gama doméstica, ¿qué iban a hacer con Threadripper? ¿Sacar 64 núcleos? Pues sí, van a sacar 64 núcleos. Al parecer AMD está preparando ya su nueva línea de procesadores Threadripper y tendríamos procesadores de hasta 64 núcleos. Para que os hagáis una idea, Intel ahora mismo en su plataforma de alto rendimiento solo ofrece hasta 18 núcleos. Este Threadripper de 64 sería una completa locura, sacar ahí una bestialidad muchísimo más potente que cualquier cosa que se haya visto nunca en esa plataforma. Ojalá el día que salgan pueda probar una de estas bestias. Si ya cuando probé en su día el 1950X de 16 núcleos flipé, de hecho ya visteis el vídeo que subí en el que estaba renderizando 3 vídeos a la vez, al mismo tiempo renderizándose 3 vídeos con el procesador y además jugando al Crysis 3 y el Crysis 3 se movía bien, que podías jugar al Crysis y a la vez tener 3 vídeos renderizándose. Era una locura ese procesador de 16 núcleos. Imaginaos lo que tienes que ser 64. A este procesador, ¿qué le haces? ¿Cómo puedes ponerlo al 100%, renderizando 30 vídeos al mismo tiempo y abriendo 5 Battlefields a la vez? Ojalá pueda probarlo y haga un vídeo en plan, ¿qué necesitas hacer para que este procesador llegue a 100% de uso? Y bueno, como veis, a AMD le están yendo ahora mismo las cosas muy bien en el mercado de procesadores. De hecho, también que este año el periódico financiero más importante de Estados Unidos ha nombrado a Lisa Su, la CEO de AMD, el CEO del año. Pero, ojito, porque en el momento más álgido del hype de AMD, en el momento en el que parecía que estaban pasando más por encima de Intel, ha aparecido un benchmark en internet. Un benchmark que podría mostrarnos que quizá hemos dado por muerta a Intel demasiado pronto y que puede que tengan algo muy bestia preparado. Bueno, en realidad se han filtrado varios benchmarks de CPU-Z, donde podemos ver un montón de modelos de procesadores, incluidos los Ryzen 3000. Cuando empiezas a mirar esta imagen dices, ostras, qué pasada los Ryzen 3000, porque están pasando por encima en potencia mononúclea los Intel. Esto es la puntuación mononúcleo en el benchmark de CPU-Z. Y ves cosas como un Ryzen 3000 a 4,7 GHz superando a un Intel a 5,2 GHz. Dices, ostras, qué pintaza tienen los Ryzen 3000, están pasando por encima de los Intel. Hasta que de repente te das cuenta de que hay por ahí un i7 10065G7. Este es un procesador Sunny Cove para portátiles que fue anunciado en la Computex por Intel y que empezará a llegar a portátiles a finales de este año. Está fabricado en el proceso de fabricación a 10 nanómetros, el nuevo proceso de fabricación de Intel que compite con los 7 nanómetros de TSMC que utilizan los Ryzen 3000. Bien, este procesador da a 3,7 GHz la misma puntuación que da el 9900K a 5,2 GHz. Si esto fuese cierto, el IPC de este procesador sería absolutamente descomunal. A igualdad de frecuencia sería un 40% más rápido en potencia mononúcleo que cualquier procesador que hayamos visto hasta ahora. Es decir, estos núcleos Sunny Cove serían un avance bestial para Intel y serían unos núcleos extremadamente potentes que pasarían evidentemente por encima de los Ryzen 3000. De hecho, en el pasado Intel ya dijo, Sunny Cove va a mejorar el IPC de media un 18%, pero va a haber casos donde esa mejora llegue a un 40%, que es lo que estamos viendo aquí. En circunstancias normales os diría, a esta imagen no le hagáis ni caso, porque proviene de un foro chino donde el usuario que la ha posteado simplemente lo ha podido crear él para reírse de la gente o yo que sé, trolear un poco y ya está. La cosa es que las diferencias entre el rendimiento mononúcleo de los Ryzen 3000 y los procesadores de novena generación de Intel son bastante precisas. Yo he visto algún benchmark más de los que vosotros habéis podido ver, he visto algún benchmark que no se ha publicado de los Ryzen 3000 y esta imagen va muy bien encaminada a lo que yo he visto. Puede haber sido pura suerte que este usuario simplemente haya dado en el clavo porque de hecho ya se ha filtrado unos benchmarks de Geekbench y tal. Simplemente ha podido ser suerte de que ha acertado más o menos, pero ojito, porque igual detrás de esto hay algo de verdad. Y si hay algo de verdad detrás del rendimiento de ese Sunny Cove, ojito porque la nueva arquitectura de Intel puede ser muy buena. Eso sí, de momento cojamos todo esto con pinzas, porque primero, CPU-Z tampoco es un benchmark demasiado fiable, ya he probado en el pasado que tiene sus problemas. Por ejemplo, cuando salieron la primera generación de Ryzen, daban en CPU-Z puntuaciones estratosféricas. CPU-Z es un benchmark muy simple que simplemente pone el procesador a hacer cálculos y mide cuántos cálculos puede hacer por segundo. Y al principio el benchmark repetía el mismo cálculo una y otra vez.
Y la cosa es que los Ryzen 1000 se daban cuenta de eso y decían, oye, ¿para qué voy a repetir el mismo cálculo que he hecho hace medio segundo? El resultado es este, sigue siendo el mismo resultado, te doy el mismo resultado de antes. Entonces los Ryzen 1000 no ejecutaban el benchmark, sino que empezaban a hacer el benchmark, ejecutaban varias veces el mismo cálculo, luego se daban cuenta de que estaban repitiendo todo el rato lo mismo y dejaban de ejecutar los cálculos, simplemente daban todo el rato el mismo resultado y daban una puntuación estratosférica. Se tuvo que actualizar el benchmark para evitar eso. Podría ser que aquí estuviese ocurriendo algo similar con los nuevos procesadores de Intel. Y además, si realmente esto fuese cierto y los nuevos Intel fuesen tan buenos, yo creo que Intel habría dicho algo. Sí han hablado de su Unicode, pero tampoco es que le hayan dado demasiado hype hasta ahora. No sé, si de verdad tuvieses procesadores tan buenos, los enseñarías, sobre todo ahora que van a salir los Ryzen 3000. Dirías, hey gente, no os compréis los Ryzen 3000, que mira lo que tenemos preparado para el año que viene, esperaros en otros procesadores. Vamos, yo al menos es lo que haría. Si esto fuera real y fuese Intel, estaría ahora mismo reventando el Twitter a base de benchmark y a base de enseñar lo buenos que son mis nuevos procesadores para quitarle ventas a los Ryzen 3000. Pero bueno, quién sabe, en los últimos años en tema marketing Intel ha sido un completo desastre, así que lo mismo tienen ahí guardados unos procesadores súper buenos y no han dicho nada todavía a nadie. Ya veremos lo que pasa con todo esto. Estos procesadores de Intel llegarán al mercado a finales de este año y podremos probar portátiles con estos procesadores, hacerles benchmark y ver qué rendimiento tienen. Yo por ahora dejaría esta imagen en stand-by y le daría, digamos, un 80% de probabilidades de que sea fake. Pero claro, hay ese 20% de probabilidades de que no sea fake y ya te genera esa duda de, oye, ¿y si los nuevos Intel son en realidad buenos? Porque realmente Intel lleva sacando los mismos procesadores una y otra vez los últimos casi 10 años. La arquitectura Core en potencia mononúcleo apenas ha mejorado con los años. Ha mejorado lo que ha mejorado las frecuencias y sí que han ido puliendo los procesadores un poquito con cada generación y ganando un poco de IPC, pero vamos, la potencia por núcleo igualdad de frecuencias que habrá aumentado un 20% en 7 años. Después de 7 años con la misma arquitectura, yo creo que no es descabellado pensar que Intel pueda lanzar una nueva arquitectura más potente que la que ha estado usando los últimos 7 años. Algo de margen de mejora tiene que haber respecto a una arquitectura que ya tiene 7 años. Y bueno, vamos a dejar ahora el mundo de los procesadores de lado para irnos a hablar de tarjetas gráficas. Durante el E3, AMD también anunció sus nuevas dos tarjetas gráficas, la Radeon 5700 XT y la Radeon 5700. Ambas están basadas en la nueva arquitectura gráfica de AMD, RDNA, la sucesora de la arquitectura GCN, que se lleva usando desde las HD 7000. Bien, la primera de las opciones, la 5700 XT, la que va a ser la más rápida, es alrededor de un 5% más rápida que la RTX 2070 de Nvidia. El modelo inferior, la 5700, es alrededor de un 10% más rápida que la RTX 2060. La primera, la versión XT, saldrá a la venta por $450, ligeramente más barata que la RTX 2070 actualmente. La segunda, la que compite con la 2060, saldrá a la venta por $379, por lo cual es más cara que la 2060, que tiene un precio de partida de $349. Estas gráficas habrá que probarlas, pero en principio no parece que vayan a ser demasiado llamativas. Ya veremos en las reviews qué capacidad de overclock tienen, cuál es su rendimiento real y todo eso, pero no parece que vayan a ser ninguna revolución y ningún golpe en el mercado ni nada por el estilo como han hecho los Ryzen. Porque la versión pequeña es un poco más rápida que la 2060, pero también un poco más cara, y la XT sí que podría ser un poco más interesante porque es algo más rápida que la 2070, costando menos, pero claro, a nada que Nvidia decida recortar un poco los precios, ya se carga estas dos gráficas. Porque además hay que tener en cuenta que no ofrecen las tecnologías que ofrecen las gráficas Nvidia como RTX o DLSS, que sí, ahora mismo le está costando arrancar estas tecnologías. Las consolas van a llevar Ray Tracing, van a empezar a meter Ray Tracing en todos los juegos cuando salgan las nuevas consolas, y es una característica que muy probablemente se use en prácticamente todos los juegos en el futuro. Y estas gráficas pues no cuentan con hardware dedicado para Ray Tracing, tampoco cuentan con hardware dedicado para inteligencia artificial. Entonces, claro, a igualdad de precios y más o menos rendimiento similar, ¿por qué gráfica vas a tirar? ¿Por la que te ofrece tecnologías más modernas que seguramente se usen en el futuro, o la que no te ofrece nada de eso? Pero aún así, el problema principal de AMD no es ese, porque quizá con el tiempo bajen un poco de precio, igual que pasó con Las Vegas, que al principio pues lanzamientos no eran demasiado buenas, pero luego bajaron de precio y se convirtieron en gráficas interesantes. Con estas podría pasar lo mismo. El problema para AMD es que no parece que la arquitectura RDNA sea lo suficientemente buena, porque AMD ha sacado unas nuevas gráficas basadas en RDNA, su nueva arquitectura, utilizando el proceso de fabricación más moderno, los 7 nanómetros, y realmente no aporta nada nuevo al mercado.
De hecho, es posible que incluso sean opciones inferiores a lo que ya había en el mercado. Y lo que hay en el mercado son gráficas de Nvidia de hace un año que están fabricadas en un proceso de fabricación a 12 nanómetros. Si estas gráficas apenas hacen nada contra las gráficas Turing, el año que viene, cuando Nvidia saque sus nuevas gráficas utilizando el proceso de fabricación a 7 nanómetros de Samsung, adiós RDNA. AMD no va a tener forma de competir contra estas gráficas y ahora mismo ya no puede competir contra las Turing. Y si me dices que estas gráficas fuesen un refrito de GCN, pues bueno, ni tan mal. Pero es que son su nueva arquitectura, estas gráficas son RDNA. Esta es la nueva arquitectura que llevábamos mucho tiempo esperando por parte de AMD y que esperábamos que fuese un salto importante y permitiesen a AMD competir de nuevo de tú a tú contra Nvidia, pero no parece que sea el caso. Sí que la arquitectura ha mejorado mucho respecto a GCN, porque con un núcleo casi la mitad de grande que la Vega 64 están consiguiendo el mismo rendimiento, es decir, la arquitectura sí ha dado un paso adelante importante. El problema es que el salto adelante no ha sido lo suficientemente grande como para igualarse a Nvidia. Y eso genera muchas dudas sobre el futuro de las gráficas AMD, porque se están quedando bastante atrás. Solo queda la esperanza de que RDNA todavía tenga margen de mejora, porque sí, estas gráficas son RDNA, la nueva arquitectura, pero todavía no son la nueva arquitectura al completo, son como una especie de híbrido entre GCN y RDNA. Así que a ver si AMD puede exprimir todavía más RDNA, sacar más rendimiento e intentar competir con Nvidia. Pero se está poniendo la cosa bastante negra a AMD en gráficas, porque encima ya no solo es Nvidia, el año que viene Intel va a sacar sus gráficas dedicadas, así que ya no solo van a tener que competir con Nvidia, van a tener que competir con Intel también. Y si te quedas rezagado en un mercado de 3, lo tienes bastante negro, porque si tú tienes un competidor o tienes a Nvidia de competidor, puedes buscar huecos que hay en el mercado de, mira, puedo aprovechar este rango de precios donde Nvidia no ha sacado ninguna tarjeta gráfica para sacar yo una, puedo aprovechar este mercado donde Nvidia no está invirtiendo mucho para meterme yo, pero claro, si hay 3 competidores, pues todos esos huecos se tapan mucho mejor y la cosa se va a poner negra para AMD. También en la conferencia del E3 anunciaron un par de tecnologías interesantes, pero que parece que al final se han quedado en nada. La primera es lo que AMD llamaba anti-lag, que era una característica que activándola reducía el input lag en videojuegos. Ahora sabemos que seguramente lo que AMD llama anti-lag es simplemente reducir el número de frames prerenderizados de 3, que suele ser el valor normal, a 1. Es decir, el procesador no solo envía a la gráfica la información para renderizar la imagen actual, sino que va preparando las imágenes siguientes. El problema de eso es que si tú envías ahora a la gráfica la información para renderizar los 3 siguientes frames, cuando la gráfica renderice el tercero, ya ha pasado un tiempo desde que tú se lo has enviado. Es decir, no va a renderizar la imagen con la información más actual. Si en vez de enviar a la gráfica información por adelantado, le envías solo la información más actual para que renderice el frame actual, reduces el input lag porque la gráfica va a estar renderizando utilizando la información más actual. Es decir, si yo muevo el ratón, ese movimiento se va a ver representado antes en la pantalla. El problema de esto es que normalmente pierdes rendimiento, ya que pre-renderizar frames permite que se reduzca el cuello de botella que produce el procesador a la tarjeta gráfica. De todas formas, esto no es nada nuevo. Muchos videojuegos, como por ejemplo Battlefield, ya incluyen en las opciones gráficas la opción de activar o desactivar la pre-renderización de imágenes, que normalmente viene activada por defecto. En el panel de control de Nvidia también desde hace años existe esta opción. Algo más interesante parecía la opción Radeon Sharpening, que lo que hace era como aumentar la nitidez de la imagen. Y de hecho AMD mostró comparativas donde esta tecnología era muy competitiva contra DLSS, ya que permitía renderizar en una resolución inferior, por ejemplo a 1080p, después hacer un rescalado simple de la imagen a 1440p simplemente estirándola, y aplicando Radeon Sharpening conseguían que esa imagen, que en principio no era nítida porque estaba haciendo un rescalado, se convirtiese en una imagen nítida y muy parecida a la imagen que se hubiera renderizado si hubiéramos renderizado a 1440p de forma nativa. Cabe destacar que Radeon Sharpening apenas tiene impacto en el rendimiento, es una especie de postprocesado. Bien, habrá que probar esta tecnología, hacer comparaciones, pero en principio tampoco parece nada nuevo, ya que filtros muy similares ya existían en Nvidia Freestyle. Nvidia Freestyle, los juegos que lo soportan, nos permiten aplicar modificaciones al juego, cambiar el tono, contraste, a veces aplicar con inteligencia artificial cambios de estilo, lo cual está muy guay, y entre todas esas opciones también existe un filtro para aumentar la nitidez de forma similar a lo que ha presentado AMD. Así que bueno, habrá que hacer comparativas entre las tecnologías de AMD y las de Nvidia para ver cuáles funcionan mejor, pero no parece que las nuevas gráficas de AMD vayan a traer nada nuevo. Y además las gráficas AMD tienen otro problema, y es que Nvidia va a renovar sus gráficas Turing actuales. Es decir, estas gráficas Navi no se van a enfrentar a la 2060 y la 2070, sino que se van a enfrentar a la 2070 Super y la 2060 Super, porque Nvidia va a renovar sus RTX bajo el nombre Super.
Ya hemos hablado de estas gráficas en anteriores noticiarios, así que solo un repaso muy rápido. Básicamente estas gráficas Super van a ser las mismas gráficas actuales, pero con unos núcleos extra, lo que les van a hacer más o menos 10% más rápidas y con memorias más rápidas. Se van a utilizar los chips a 16.000 MHz de Samsung en vez de los chips a 14.000 MHz que se usaban ahora en las RTX, lo que va a hacer que las gráficas tengan mayor ancho de banda en memorias y tengan algo más de rendimiento. Sobre todo esto ayudará a RTX, que es muy demandante en cuanto a memorias. Eso sí, la que sí sufre un cambio importante es la 2060, que va a pasar de 6 a 8 GB de memoria. Y se ha filtrado que la 2060, 2070 y 2080 Super se van a presentar el 21 de junio. Es decir, esta misma semana. La 2080 Ti Super también parece que va a existir, pero esta se anunciará más adelante. En principio, estas gráficas van a salir al mismo precio que las 2070, 2080 y 2060 actuales, lo cual quiere decir que las 2060, 2070 y 2080 van a bajar de precio. Seguramente Nvidia las descatalogue, simplemente empieza a fabricar las Super y deje de fabricar los modelos que había hasta ahora, pero claro, las tiendas que todavía las tienen van a tener que bajar los precios para quitárselas de encima. Así que perfecto, porque vamos a tener la opción de comprar unas gráficas un poco más potentes que las que había hasta ahora y también vamos a tener la opción de comprar las gráficas actuales un poco más baratas. Y respecto a Nvidia, en E3 también le metió bastante caña al tema del Ray Tracing, porque anunció varios títulos muy importantes que usarían Ray Tracing. El primero, el nuevo Watch Dogs. El segundo, el que más ilusión hace a todo el mundo, es Cyberpunk 2077. Y luego también anunciaron otro juego que se llama Control, donde el Ray Tracing luce espectacular. De hecho han dicho que este juego va a ser el máximo exponente del Ray Tracing, es decir, va a ser el juego que más lo use y donde más se note. Eso sí, también han dicho que va a chupar muchísimo el Ray Tracing en este juego. Van a ir un poco a lo loco, van a hacer que se vea el juego espectacular con Ray Tracing porque lo van a usar para un montón de cosas, pero va a hacer pasar las gráficas un muy mal rato. Parece que el tema del Ray Tracing empieza poquito a poco a despegar. Nvidia se ha notado un punto importante metiéndolo en el nuevo Cyberpunk, porque creo que es el juego más esperado por todo el mundo ahora mismo, así que tenga Ray Tracing es muy importante. Y bueno, con esto terminamos el noticiero de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.